Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conéctate a través de las pantallas de TVU. Y ahora queremos ya tomar asiento para comenzar nuestra entrevista del día de hoy, porque hoy tenemos presencial a Carlos Tanax Vergara, cineasta, escritor y director, pero también en formato Zoom vamos a tener a otro invitado, lo vamos a estar presentando. Carlos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá y encantado de encontrarme acá para hablar de cine, que es lo más divertido. Y ahora, mira, nos conectamos a través de vía telemática junto a Alberto Toledo García, guionista, productor cinematográfico y cineasta de Temuco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y es un gusto poder platicar con ustedes. Vamos a estar conversando del mundo del cine. La verdad es que durante este último tiempo igual se ha puesto un poquito más en la primera plana de lo que tiene que ver el acontecer noticioso, producto obviamente de la historia de un oso, de todo su revuelo en el Oscar, también lo que ha ocurrido con el caso se me fue el nombre de la película, esta que es la docuserie del caballero Sergio Chepis. El agente Topo. El agente Topo y poder conocer un poco más de cómo se llega acerca de estas producciones cinematográficas. O sea, yo, la verdad, en tema de documentales no he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar o de largometrajes, cortometrajes, y la idea es poder conectar con ustedes y que ustedes también nos cuenten desde su mundo cómo ha sido este proceso. Por ejemplo, para ti, Carlos, nos hablábamos un poquito atrás ahí acerca de que tú tuviste la oportunidad de estar cumpliendo un sueño de niñez. Es parte de uno de tus objetivos de vida y hoy en día los puedes lograr. Sí, claro, de hecho yo creo que en cualquier circunstancia hacer cine ya es una meta en sí misma. El poder decir, he realizado, no sé, todo tipo de obras, en mi caso como muy ligado a la ficción, ¿cierto? Al cine fantástico también. Entonces se conecta directamente con estos sueños de infancia. Yo soy de esos casos en que, no sé, de niño veía películas que era muy joven para estar viendo en ese momento, fanático del cine de terror, por ejemplo. Y en el fondo, claro, crecí viendo, jugando con una cámara y finalmente concretándolo ya en proyectos. ¿Qué tipo de cine? ¿Más norteamericano, clásico o algunos de otras regiones también? O sea, como influencia en general, obviamente hay que reconocer, digamos, la influencia norteamericana, que es la industria más grande, que es la más accesible y que yo creo que es la puerta de entrada para todos quienes nos gusta el cine en sí. Actualmente yo creo que el cine latinoamericano de género, el cine más bien independiente de género, ya sea el de terror, el thriller, está pegando súper fuerte y yo creo que para allá estoy mirando más. Actualmente, obviamente reconociendo siempre la influencia de los grandes clásicos, no sé, del cine slasher, de Rob Zombie, y los más clásicos que vienen siendo, no sé, Star Wars, de ahí. Alberto, y bueno, junto con Carlos ustedes tienen algo en común, hacer producciones audiovisuales desde regiones. ¿Cómo se trabaja esto con esta influencia, obviamente, que tienen en cada una de sus creaciones, pero poder generar con los recursos que hay en regiones que sabemos que en ocasiones son más escasos que en otros lugares, incluso fuera del país? ¿Cómo se trabaja desde acá para poder generar historias? Bueno, en mi caso, trabajar en mi primera experiencia de la producción fue muy costoso, muy difícil poder conseguir recursos. Mi proyecto no se hizo todo acá en Temuco, es un proyecto internacional donde yo opero como productor ejecutivo y guionista de la película. Gracias a Dios se me acercaron personas para apoyarme en Guatemala y en Cuba, y entre los tres pudimos conseguir apoyo y poder realizar el proyecto, pero realmente fue muy difícil conseguir los recursos para poder realizar este proyecto, y realmente no es fácil, sobre todo en Latinoamérica, conseguir recursos y apoyo para poder realizar una producción audiovisual. ¿Cómo lo has vivido tú, Carlos? Me imagino similar a la situación. La clásica historia de que, bueno,
Yo creo que todo tipo de producción tiene esa dificultad. Es decir, mientras mayor sea el proyecto, mayor presupuesto va a tener siempre. Como el cine es un área de gente apasionada, va a querer hacer crecer el proyecto lo más posible. Por ende, siempre va a estar jugando al límite del presupuesto. Es decir, mientras más grande, más crece el proyecto, más presupuesto necesita, y así en el fondo es un ciclo sin fin. ¿Y qué rol toma los fondos concursables en todo esto? Porque claro, existen fondos Fondarte, existen este tipo de ayudas también que se pueden postular para poder recibir financiamiento. ¿Cuál es el rol que toma poder, por ejemplo, postular o ganarse finalmente estos concursos para poder generar este tipo de producción? Básicamente profesionalizar el trabajo, en el fondo es el objetivo siempre al momento de hacer cada proyecto. En mi caso, tanto José Cristo como ahora Justicia Paranormal van por un lado más bien del cine guerrilla, cine independiente, digamos, que es autofinanciado y que busca de alguna otra forma explorar el lenguaje de algún sentido, lo cual se aleja un poquito también de las líneas convencionales de los fondos concursables. Pero claro, eso siempre debería ser la meta, profesionalizar el rubro, es decir, para que todo tenga un trabajo remunerado, estándar, digamos, no tener que hablar siempre de lo mucho que se sufre haciendo cine, sino de que dignificar el trabajo también. Y en tu caso, Albert, ¿cómo ha sido este trabajo también en materia de poder, claro, la accesibilidad a los fondos es difícil, pero de poder trabajar en conjunto, quizá estos fondos, quizá poder la municipalidad o diferentes entidades que de repente pueden aportar? ¿Cómo ha sido esta búsqueda también de financiamiento? Bueno, en mi caso, esta producción ha sido independiente. Al inicio nosotros buscamos recursos en instituciones, en empresas, pero no pudimos conseguir apoyo allí. Así que formulamos una idea, creamos una sociedad y realmente invertimos el dinero de forma independiente. El proyecto no es apoyado por ninguna institución, es totalmente independiente. Claro, existen instituciones que aportan a una producción. En mi caso, la producción es cristiana, pero no hubo una iglesia que apoyara esta producción, así que fue totalmente independiente. Claro, bueno, es la realidad hoy en día también de generar este tipo de producciones, poder la búsqueda de financiamiento a veces no es la misma para diferentes producciones, claro, hay algunas que tienen que seguir una línea, hay que seguir un camino y ahí obviamente se limita un poco esto de buscar diferentes tipos de financiamiento. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es esto de por decisión propia llegar a la autofinanciación? De decir, claro, existen estos fondos, podemos realizar quizás un documental, un largometraje, un cortometraje dentro de estos márgenes, pero nosotros no, vamos a otra decisión, vamos a mantenernos al margen de eso y vamos a generar contenido que nosotros queramos generar. O sea, finalmente yo creo que el cine tiene la particularidad de que cada película es diferente. Es decir, cada película en sí va a tener un camino, y que yo creo que el trabajo de producción y de dirección es encontrar cuál es ese camino. De lo más cercano que puedo hablar es de Justicia Paranormal, que son las imágenes que están ahora de apoyo, de que es un camino bastante largo en ese sentido, y tengo que ser muy agradecido porque sí contamos con bastante apoyo, digamos, no de fondos concursables, pero de partida la Escuela de Cine de Chile aportó con una beca para la escritura del guión, la cual tuvo asesoría profesional, digamos. Santo Tomás aportó con equipamiento técnico, del cual ahora soy docente, también formo parte de la escuela. Perfecto. Así como también Bruma, el estudio Bruma, Clave 70, que son colegas audiovisuales que se suman al proyecto y que los pueden ver ahí trabajando en terreno. Pero finalmente se trata de eso, de qué camino sigue cada proyecto, y yo creo que también hablar de que el cine independiente necesariamente sea uno que se hace sin dinero, eso es mentira, porque finalmente todo el trabajo, todo el esfuerzo, los equipamientos que se ocupan son lo de una producción, digamos, profesional, ¿cierto? No hay que tirarse para abajo en ese sentido tampoco, no hay que decir no, que se gastó poco dinero, por decirlo así, porque finalmente el trabajo habla por sí mismo y se defiende por sí mismo. Albert, y en tu caso ya pudimos, por ejemplo, conocer también un poco de la historia de Carlos en relación a lo que ha sido este camino en las producciones audiovisuales, pero ¿cómo encontraste tú esta pasión? ¿Por qué decidiste seguir este camino? Claro, les confieso que yo desde mi niñez nunca pensé trabajar en una producción audiovisual. El deseo de yo hacer una película es para plasmar mi historia de vida debido a un testimonio que yo tuve con el Señor. La película es cristiana y bueno, yo como conozco mi historia de vida, empecé a estudiar, a hacer guiones
y plasmé la historia. Luego contacté a varios productores, uno de ellos se interesó y empezamos a gestionar el proyecto, a buscar los recursos, y tuvimos en esa etapa un periodo de 4 años aproximadamente, hasta que, bueno, se buscó la solución, se habló con varias personas, se creó una sociedad y finalmente la película se hizo en La Habana, Cuba, con apoyo entre Chile, que es donde yo opero, la parte administrativa de acá, en Guatemala, que es la parte también donde se estará creando el sonido de la producción, y en Cuba, que está el director y el equipo de producción y realización de la película. Y realmente es mi primera experiencia en una producción audiovisual. Claro, porque por ejemplo, el tema ahí es importante lo que tú señalas, que ustedes están trabajando desde Cuba. Eso es claro, desde allá se está generando el contenido. Claro, lo que sucede es que allá están realizando la producción audiovisual, la realización. El guión se envió hacia allá. Ellos trabajaron la parte de producción allá en la selección de actores, todo lo que tiene que ver con el plan de preproducción y el rodaje. Y también la postproducción, que es la etapa donde se encuentra la película actualmente. Y yo he tenido que también trabajar con ellos a distancia. He tenido que hacerlo de esta forma porque era la única. Lamentablemente hubiese sido genial si pudiéramos juntarnos todos, pero realmente no se pudo y tuvimos que trabajar a distancia, haciendo reuniones, y fue así el proceso. Mira, ahí estamos ya. Esto es lo que tiene que ver con una producción ya cinematográfica un poco más amplia, pero que estuvo acá presente en la región del Biobío, y vamos a conectar con nuestro sitio web. Le invitamos también a revisar tdo.cl. Región del Biobío, se abre la industria cinematográfica chilena con La Cacería. Esto estuvo acá filmándose hace un tiempo atrás. ¿Cuál es la importancia también de la interacción con otros colegas? Con poder generar contenido, quizás poder conversar de cine, quizás poder conversar de este mundo. ¿Cómo es la importancia también que tú le das, Carlos, a esto? Por ejemplo, en el caso que planteas de La Cacería, cabe mencionar también de que participaron también gente de muchas productoras locales, que no solamente como que vino un equipo externo a grabar a la locación, que por ejemplo el trabajo que hace la Bio Film Commission de atraer, no sé, aprovechar las bondades que tiene la región, de que en media hora puedes ir desde... No media hora, pero en una hora puedes ir desde montaña hasta la playa, por decir algo. Claro, en un formato normal, sin problemas de tránsito. Claro. Esa es una de las bondades de la región, que busca ser atractivo para producciones enormes, como que eran, no sé, alrededor de 70 personas en set. Y como mencionaba, había mucho equipo técnico local, ¿cierto? Yo creo que también es súper importante traer ese tipo de producciones precisamente para visibilizar la zona, para visibilizar el trabajo que se está haciendo acá. Es decir, tenemos... gente suficientemente profesional y hábil como para levantar producciones de este calibre. Es decir, básicamente lo que necesitamos es propuestas, que estas propuestas se lleven a cabo y que finalmente abrir, por decirlo así, suena súper cliché, pero como abrir la mente en el sentido de las personas de que acá se hace cine, hay gente que está creando, y de que de alguna otra forma enfrentar este prejuicio que tenemos de que, pero una producción local es como algo chiquitito, que yo creo que hay proyectos, no sé, como Nublado, Cubierto, Lluvia, Dominio Vigente, que están al nivel de producciones santiaguinas en el sentido de mérito artístico, para proyectarse afuera. Entonces yo creo que va por ahí el trabajo, como dejar de mirar el trabajo de Santiago como el hermano mayor, por decirlo así, porque claro, es un trabajo de industria que a eso debemos apuntar a nivel de profesionalización. Sin embargo, a nivel artístico, aquí están las manos, las mentes creadoras, así que por ahí debiéramos ir compatibilizando ambas cosas. Traer producciones de afuera que trabajen acá, pero también producir desde la región. Bueno, y también en relación a esto que viene siendo con lo que tú mencionas, las salas de cine, que lamentablemente por la pandemia también tuvieron unos pequeños problemas, sobre todo esta erupción también del streaming. Hoy en día esto también les permite a ustedes generar contenido y poder difundirlo. También eso es importante, Albert, y en este sentido, y también voy a conectar con Carlos, la importancia de poder utilizar este tipo de plataformas para generar
este acercamiento entre la audiencia y ustedes, poder encontrar nuevos públicos, poder encontrar nuevos nichos quizá, y poder también acercar lo que ustedes generan a toda la gente que podría o no estar en ese momento en línea, llegar a ese contenido a través de cualquier tipo de enlace, link, pero que esté alojado en internet? Claro, todo ese tipo de apoyo pienso que puede ser súper importante digamos, para los países y para la SOA, porque yo pienso que en cada país hay talento para hacer cine. Cada persona que quiera hacer cine tiene de repente ese sueño de llevar su obra audiovisual a los cines, y si hay una institución que quiera apoyar ese tipo de talento, es una oportunidad muy grande que es muy valiosa, porque no es algo que sea fácil, no es fácil hacer una producción audiovisual, es mucho trabajo, y contar con un apoyo de una institución o de una empresa o de algo que pueda ayudar a que ese sueño de alguien pueda llevarse a cabo, eso es muy, muy, pero muy importante, eso es valioso. Bueno, ¿cómo ha sido también desde tu perspectiva este vínculo? Siento que, bueno, hay varias formas de abordarlo. Por una parte, creo que la necesidad de crear contenido de alguna otra forma se ha visto como una imposición, quizás en contraste al trabajo cinematográfico, que busca de alguna otra forma trascender, más que ser algo que se ve por el momento y que desaparece finalmente en las redes sociales. En el sentido de que eso debiera ser nuestro nexo para llegar a ver la película, el cortometraje, el documental. En ese sentido, plataformas como Onda Media, como Rivi, han hecho un súper buen trabajo al momento de profesionalizar también las ventanas de exhibición de cine local. Se me viene a la mente Microcine, Ojo Corto, que también son plataformas que contienen muchos cortometrajes en esos casos. En ese sentido, el periodo de pandemia, de hecho, paradójicamente favoreció a plataformas como Onda Media, que en sus números se vio como incrementado, digamos, el número de visitantes, como que fomentó un interés acerca del cine chileno, que fue una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia. Claro, porque las producciones tuvieron también una pausa. Sí, todo tipo de producciones, entonces hubo como una alza en la demanda por cosas para ver, digamos, y ahí hubo un espacio para el cine chileno. Ahora también, por otra parte, personalmente, aquí ya como muy desde la opinión personal, hay algo mágico, ritual, en esta ceremonia de juntarse a ver cine en una pantalla grande, porque finalmente cuando tomamos la decisión de decir, ya, voy a hacer una película en vez de hacer un disco o de escribir un libro, estoy pensando en gente reunida frente a una pantalla grande. Es decir, en el mejor de los casos, la experiencia es distinta verla en solitario, produce una conversación muy interesante también. Y en este sentido, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja en una producción? ¿Cómo se piensa una producción? ¿Cómo es el proceso también? Desde, por ejemplo, lo que señalas tú, pensar, ya, quiero hacer un cortometraje, quiero hacer un largometraje, quiero hacer una película para cine, quiero hacer una película para los festivales. ¿Cómo se comienza esta producción hasta que nace la idea, hasta que finalmente llega a ponerse en marcha? O sea, hay un abanico infinito de posibilidades en ese caso. Yo creo que personalmente es parte desde un motivo artístico, así como hablando en general, no en particular de mi caso. Podemos encontrar desde los motivos artísticos, desde los motivos de producción, es decir, ya, quiero contar una historia, me imagino un personaje, no sé, viví una situación que quiero plasmar, o fui testigo de una situación que me gustaría plasmar, o simplemente tengo la inquietud de trabajar esta forma de arte. O derechamente también puede haber un interés económico, que también es súper válido. Sin embargo, creo que también puede ser el rubro equivocado para ese interés. Por eso yo invito siempre a de que si hay ganas de contar una historia, si es que hay ganas de producir cine, de trabajarlo como un lenguaje artístico, hay que hacerlo. Es decir, y yo creo que quienes sienten esa inquietud de alguna u otra forma tienen esta especie como de maldición, por decirlo así, porque de alguna u otra forma no van a estar felices hasta poder lograr. Albert, y en tu caso, ¿cómo ha sido también este proceso desde generar la idea, desde trabajar las ideas, hasta, por ejemplo, qué cámara ocupar, la selección de los equipos, la selección del audio, del sonido, la postproducción, todo? ¿Cómo ha sido este proceso, este camino? Bueno, en mi caso, desde el punto de vista de escribir historias, fue un proceso largo, no fue un proceso sencillo, no fue un proceso fácil.
Fue aproximadamente 4 años que realmente el guión se pudo realizar para poderse grabar. Y bueno, fue una experiencia dura en el sentido de que uno cuando escribe una historia, uno tiene que adaptarla lo que más se pueda al cine y evaluar muchas cosas, evaluar que pueda ser adaptable para todo público, en mi caso, que fue uno de los trabajos más difíciles porque como la historia es una historia cristiana, uno de mis objetivos era que pudiera adaptarse para todo público, que no sea solo dirigido al público cristiano. Entonces, lograr eso, adaptar eso al cine fue un trabajo que tuvo mucho análisis. Y el otro también, que a pesar de que es una historia cristiana, lograr que no fuera una historia aburrida y que no fuera una historia lenta. Y ese fue otro análisis y otro trabajo que se pudo hacer. Y gracias a Dios, esos objetivos lo pudimos conseguir. En cuanto al equipo técnico, tampoco fue sencillo conseguir el equipo para poder grabar, ya que para poder llegar a los cines se necesitan cámaras de gran calidad. Pero bueno, gracias a Dios pudimos conseguir equipo de calidad con apoyo y se pudo grabar la película en HD. Y eso es importante. Claro, ahí también hay un tema Full HD, bueno, las cámaras hay algunas que son full frame, hay otras que, claro, ahí los formatos es importante. Ahora está el 4K, el 8K, la división también de la pantalla, para cuánto se va a hacer, bueno, hay 16:9, ¿cierto? Ahí, bueno, hay una cantidad de formatos. Lo más clásico ahora es 16:9, ¿cierto? Claro. Ese es como el formato para todo tipo de dispositivos. Sí, son las pantallas que están saliendo ahora, vemos aquí. Claro, antes eran 4 tercios. Claro, antes las cuadradas que usted veía antes eran 4 tercios y las producciones tenían que adaptarse para ese 4 tercios. Claro, y en el fondo el tema técnico de alguna otra forma viene a buscar estandarizar el proceso, es decir, yo no necesariamente creo que una mejor producción a nivel técnico va a ser necesariamente una mejor película, por ejemplo. Sin embargo, creo que debemos apuntar a hacer el mejor trabajo posible en ese sentido también, para ir nivelando hacia arriba y en el fondo, y que también las obras perduren más en el tiempo. Hay que pensar, no sé, que precisamente algo grabado en un formato mini DV, que puede haber sido grabado en el 2010 aproximadamente, se va a sentir mucho más antiguo que uno que estuviera grabado que en ese tiempo eran recientes las cámaras DSLR, por ejemplo, que en formato Full HD. Obviamente va a haber una diferencia y va a ser que envejezca más rápido, por decirlo así. Bueno, y que también quiero dejar ya una pregunta planteada acerca de las diferencias, porque, bueno, la gente que no conoce como yo, que no soy tampoco tan involucrado en el mundo del cine, pero las diferencias que existen, por ejemplo, entre nanometraje, cortometraje, película, en qué momento pasa de ser uno a otro, qué características tienen que lo hace ser un nanometraje, cortometraje, los diferencian una entre sí. Pero esto lo vamos a conocer a la vuelta de la pausa, porque vamos a seguir conversando acerca del mundo del cine con nuestro panel. Nos vamos, pero regresamos pronto, así que no se vayan. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto toma el control. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM.
radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Y regresamos con más de Conéctate y habíamos dejado una pregunta, Carlos, acerca de la diferencia entre nanometraje y cortometraje. Pero vamos a consultarle también a Albert primero a que nos dé su perspectiva acerca de este tema. Bueno, me parece que ese tipo por ejemplo, el tiempo en el cine más que todo depende de la historia, es decir, si hago un cortometraje de media hora, pero la historia es buena y en esa media hora puede impactar, yo creo que puede, digamos, ser de gran utilidad a la audiencia. En ese sentido no hay diferencia. Lógicamente, un largometraje dura más de una hora y el cortometraje, lógicamente, es de un periodo menor, mucho menor, puede ser media hora. Pero diferente en cuanto a calidad es dependiendo de la historia. Si uno hace una historia de media hora y justa, va a ser útil. Y si uno hace un largometraje de una buena historia, también en ese sentido no hay mucha diferencia. Si lo que es bueno puede servir. ¿En tu perspectiva, Carlos, cuál es la diferencia al menos ¿cuál es tu área de expertise? ¿Dónde más te gusta desempeñarte considerando este mundo amplio, mundo del cine? Claro. O sea, yo creo que la respuesta corta es obviamente la extensión, el tamaño de la producción. Claro, yo creo que en sí el cortometraje y el largometraje, aparte de las diferencias, digamos, más que saltan a la vista, son géneros distintos. Es decir, el cortometraje es el símil del cuento, como el largometraje lo es la novela. Es decir, el cortometraje, como no dispone de tanto espacio para hacerte encariñarte y sufrir con los personajes, tiene que dejarla embarrada al tiro. Eso es como una de las máximas en el cortometraje. Es decir, no tienes tiempo para desarrollar tanto, sino para al tiro, plantar la situación, ganar por nocaut, ¿cierto? En palabras de Cortázar. El largometraje en sí requiere esa complejidad que es ir desarrollando una historia de a poco. Es decir, permite desarrollar más personajes, explorar una idea. Es decir, si el cortometraje es un mensaje claro, el largometraje es la exploración de un concepto, por ejemplo. Abre más posibilidades en ese sentido. Ahora, personalmente, yo creo que el largometraje es el formato que me enamoró en ese sentido. Es decir, todo bien con los cortometrajes, de hecho encuentro que es un género muy difícil de trabajar porque es mucho más exigente en ese sentido. En cambio, en el largometraje permite explorar más, uno se termina encariñando con los personajes, tanto los que uno ve como los que crea, y por eso también de algún sentido se crea como este nuevo universo, este universo fílmico mucho más rico, más amplio, en que uno se sumerge. ¿Y cuál es la perspectiva, tomando lo que tú también nos señalabas, cuál es la perspectiva de encontrar a aquella persona que pueda reflejar eso que ustedes están buscando? El proceso de casting, el proceso de poder encontrar a los artistas, a las artistas que logren reflejar exactamente lo que en su mente o como equipo estaban buscando lograr. Yo creo que puede darse de dos maneras, es decir, creamos al personaje primero y luego le ponemos un rostro, digamos, real, por decirlo así, en una persona, o bien escribimos un personaje pensando en alguien, por ejemplo. En el caso de José Cristo fue lo primero, pensé en un personaje que tenía ciertas características físicas, pero mucho más importante era la personalidad, que tenía que ser como alguien más bien rápido, que de alguna otra forma expresara, como que transmitiera estas vibras de mañas, por decirlo así, claro. ¿Cierto? Y ahí Paolo hizo un trabajo increíble, yo no me dejo de admirar. Y en ese sentido cumplió con un requisito que a mí me gusta mucho, que es que en el fondo me peleen los personajes.
que traten de darme las vueltas, que se apropien de ellos, no que sigan órdenes en ese sentido, sino de que traten de dar la vuelta a los personajes. Caso contrario fue Justicia Paranormal, que trata las desventuras y aventuras del inspector Williams que vemos ahí en pantalla. En ese caso, Ignacio es mi mejor amigo, si no es que uno de mis mejores amigos, con quien hemos venido desarrollando este afán por el cine desde muy pequeños. Ahí está tú, ¿no? Sí, ahí estoy. Él trabajó en algunos trabajos previos conmigo, desarrolló una carrera como músico, baterista de una banda muy conocida de la zona. Cianura, todo esto, se van a enojar si no los menciono. Pero claro, siempre fue él el personaje, porque precisamente de alguna otra forma en el proceso de escritura, que en esta vez fue mucho más largo, se fue fusionando con el protagonista. ¿En qué año fue esta producción? Partió la idea como concepto 2018, recién ahora en febrero pudimos grabar estas imágenes. Esto es, no están en internet. O sea, son solo para nosotros. De momento, y aprovecho de hacer la invitación que sigan en redes sociales de Justicia Paranormal. ¿Tenemos el Instagram de Justicia Paranormal? ¿Lo podemos preparar, por favor, mientras seguimos conversando acerca de la producción? Sí, porque precisamente como grabamos recién y ya habíamos anunciado tanto este proyecto, ahora decidimos guardar silencio un momento hasta tener el tráiler y ahí anunciar con todo, y esto ya va a ocurrir pronto, ya lo tenemos cocinado, falta algunos detallitos que afinar, pero ya digamos se grabó la película, está la fotografía principal, hay casi un primer corte, todavía guardado con mucho misterio, pero esto es fresquito, de hecho aprovecha la instancia al tiro para empezar ya con la campaña de difusión de Justicia Paranormal. Albert, ustedes también están en proceso de producción, nos comentabas desde Cuba, pero aún están las filmaciones. ¿Cómo también, en tu perspectiva, cómo ha sido también encontrar los personajes? Ustedes, claro, ahora me enteré, por ejemplo, que incluso pueden ser creados antes o pueden ser pensados en una persona. ¿Cómo fue el proceso, al menos, de ustedes en su producción? Bueno, en mi caso, cuando yo diseñé los personajes, yo lo diseñé en función a la historia que yo quería transmitir. Y creé la parte psicológica del personaje. Me enfoqué en la parte psicológica y en las características físicas, pero ahí no fui, digamos, solamente me enfoqué en la parte psicológica, pero en los rostros eso sí variaron a la hora de conseguir a los actores, es decir, sin importar que fueran blancos o negros, simplemente que cumplieran con la actuación y pudieran hacer el rol de cumplir e interpretar ese papel psicológico que yo había plasmado en el guión. El proceso de casting realmente fue un proceso difícil porque costó conseguir a los actores, no fue fácil conseguir a los actores, duró mucho el proceso ese de casting porque en verdad es una etapa también difícil, no es una etapa sencilla porque lógicamente hay que escoger al actor que pueda realizar esa buena interpretación y poder transmitir lo que un personaje se necesita para la historia. Entonces tardó conseguir, y sobre todo a la persona que me iba a interpretar a mí, ya que la película es basada en mi vida real y no fue fácil, fue complejo conseguir a los actores. Es algo que a veces se complica realmente. Claro, porque, bueno, basado en la vida real es un poco más complejo, me imagino, porque, claro, hay que buscar aquella persona que logre cumplir con más objetivos. Porque, claro, tú, por ejemplo, nos mencionabas, Carlos, que a ti te gustaba que, por ejemplo, estos personajes más ficcionados puedan también, cada actor, cada actriz pueda darle la vuelta. Pero en el caso, cuando ya ahí choca un poco con la realidad, es un camino que hay que seguir y hay que tratar de darle esa identidad. ¿Cómo ha sido también este proceso de buscar esto, justo poder lograr esta identidad que tú también estás buscando, que el equipo está buscando y poder traspasarlo a esto que ha sido esta producción en su totalidad, tanto música, video, producción, todo? Eso fue un trabajo de mucha conversación entre yo y el director. Realmente se hizo una buena preparación porque realmente el personaje me pudo imitar, realmente. El actor logró ese objetivo con la ayuda del director y con las conversaciones que yo tuve con el director. Realmente se hizo una gran preparación en la voz, se hizo una gran preparación sobre todo en el papel cristiano, realmente, porque es un papel también difícil realmente de interpretar para un actor. Con experiencia también pudimos encontrarnos con eso, porque realmente había actores que no querían asumir ese tipo de papel.
pero este actor que me está interpretando realmente pudo lograr eso, esa buena interpretación con la ayuda del director. Los demás actores que acompañan la historia, fue más sencilla la preparación y a ellos no les costó tanto esas interpretaciones. Fue difícil escogerlo, pero ya la preparación fue más sencilla con ellos. Pero el personaje principal, el protagonista, sí hubo una preparación, digamos, más especial, digamos, en cuanto a la voz, los gestos, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a continuar hablando de cine, acerca obviamente de todo esto que lleva finalmente a que la gente también se acerque a las audiencias, que se acerque a las salas. Lo veníamos conversando también acerca de esto que ocurrió en la pandemia y queremos conectar con el Diario Concepción en el área de economía y negocios, porque ya aquí viene algo más allá de lo que tiene que ver obviamente con la cultura del cine, pero con cómo se trabaja el cine y también cuánto genera. Salas de cine en Biobío mueven más de 57.000 millones en 10 años. Desde 2012 en adelante hubo un incremento en la preferencia por ver películas en la pantalla grande. Experto explicó que el fenómeno partió con las películas de superhéroes. Claro, el universo Marvel y DC, que bueno, el DC ha estado un poquito más relegado, pero universo Marvel se ha tomado ahí las producciones con algunas críticas también por parte de algunos cineastas, pero también con hartas alabanzas por parte de la gente. Y ahora vamos a debutar con una sección en esta edición de Conéctate. El ping-pong se llama. Ping-pong, súper original, claro, algo que no habíamos visto, algo súper novedoso. Creo que en ninguna red social se había visto esto antes. Esto lo inventamos nosotros. Pero yo les voy a hacer una pregunta a cada uno y tienen que responderme lo más rápido posible. Partimos contigo, Carlos. Ya. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Albert? Ya, sí. Ya, perfecto. Vamos a partir con pregunta en general. ¿Qué precio tienen las entradas en el cine? 5.007, si no me equivoco. 5.007. Albert. 4.000. 4.000. Ya. Perfecto, vamos ahí, vamos a seguir. ¿Cuál es el mejor asiento en el cine? G7, algo así, la fila G. G7, A, B, C, D, F, sí. G, más o menos. Más o menos al medio, Ya. tirando hacia al medio, al medio. tercio. Ya, ¿Sí? al medio. Sí. Albert. El J10, diría yo. Para ahí decir. ¿Cuál es el nombre que se le ha dado a los movimientos que se realizan en los asientos por parte de los... Oh, no lo sé. Molestar. Albert. Nombre. Ya, vamos a una pregunta más nacional. Esta es nacional. ¿Ah? ¿Cuántos Oscars tiene Chile? Oscars. No lo tengo claro. Sé que Historia de los Oscars no. Gente Topo estuvo nominada, ha tenido hartas nominaciones. Pero no estoy seguro. No. Voy a quedar en ridículo con mis alumnos. ¿Cuántos Oscars tiene Chile, Albert? Bueno, Albert ahí tiene... ¿Cuántos Oscars tiene Chile, Albert? No sé, que no conozca la historia de Chile ni sabe. Claro, bueno, sí. Ahí hay una desventaja. Ya, y la última. ¿Qué precio tienen las palomitas? Las palomitas. Primero para allá a ver si me soplan. Palomitas creo que están como a... Las grandes, el como pop, a el pop. 9.000. El pop, 9.000. Una cosa así. Están a 12.000. Bueno. Diría yo, 12.000 en adelante. Le invitamos a la gente... Con el combo. Las grandes con el combo. Claro, es que en combo, claro, ahí lo está diciendo en combo, claro. Ahí le invitamos a la gente que comente con nosotros la respuesta, porque yo tampoco me la sé. Así que no me la anotaron acá. Así que, bueno. El público dirá que yo, obviamente, bueno, creo que los pop grandes solo creo que están como como pasados los 5.000. Pasados los 5.000, claro. Pero vamos al cine y lo comprobamos. Sí. Vamos al cine y lo comprobamos mejor. Bueno, esta ha sido la edición de Conéctate de la jornada, justo a estos grandes cineastas y productores audiovisuales de nuestro, bueno, de Cuba para el mundo y desde Chile para el mundo, pero que también se concentran acá, en estas regiones. Hacer cine desde regiones se ha tratado este programa. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Por favor, sigan en redes sociales, Justicia Paranormal. Se vienen cositas. Albert. Bueno, muchas gracias. Si quieren ver más de la producción, entren a Films Conociendo la Verdad en Instagram. Ahí está entonces, pasamos el dato, hashtag pasamos el dato, así que ya lo sabe, búsquenlos en las redes sociales y nosotros nos vamos. Que tenga una muy buena noche.